6 meses. 6 meses de luto congelado, no por la pérdida de don Ricardo mi padre, sino por la gélida anticipación de este momento. El aire en la notaría de Boston era tan denso y pesado como el terciopelo oscuro de las cortinas que filtraban la pálida luz invernal. Todo olía a cuero viejo, a papel caro, y a una codicia silenciosa que John, mi propio hermano, había cultivado con esmero durante décadas. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa de caoba, sintiéndome pequeña y totalmente fuera de lugar, como siempre me había sentido en la órbita de mi familia. John, por supuesto, ocupaba la cabecera, enfundado en un traje a medida de $3,000 que gritaba éxito inmerecido. Él no estaba de luto, estaba esperando su corona. Desde que tengo memoria, fui la sombra, la irresponsable, la oveja negra que siempre causaba problemas, o peor aún, que no aportaba nada a la impecable fachada familiar. Don Ricardo me había querido, a su manera distante y crítica, pero siempre había priorizado la imagen, y John era la imagen perfecta, el heredero responsable, el que se había quedado en Boston para manejar el imperio familiar, mientras yo vagaba, intentando encontrar mi propio camino lejos de su juicio constante. Los años se convirtieron en un largo suspiro de desprecio silenciado, donde cada uno de mis logros era minimizado, y cada error magnificado por los labios severos de John. Recuerdo la última Navidad, un mes antes de que papá muriera, cuando John había brindado, supuestamente por la salud de la familia, pero en realidad, su mirada se había clavado en mí, sugiriendo que yo era el único cáncer que amenazaba su bienestar. Ese dolor invisible, acumulado por tanto tiempo, ardía bajo mi piel mientras esperábamos que el notario, un hombre de rostro impasible y lentes de montura dorada, comenzara. La sala quedó en un silencio sepulcral, cuando el notario, el señor Peterson, carraspeó y abrió la carpeta gruesa que contenía la última voluntad de don Ricardo. Mis manos estaban apretadas en mi regazo, no por nerviosismo ante el resultado, sino por el peso de la verdad que yo cargaba. Llevaba meses guardando un secreto devastador, un arma que, si se liberaba, no solo destruiría a John, sino que volaría en pedazos la imagen cuidadosamente construida de la familia. Era un peso físico, como si el pequeño dispositivo de grabación escondido en mi bolso atrajera la gravedad del sufrimiento que había soportado. John se inclinó hacia adelante, impaciente. Su impaciencia no era por la espera, sino por la formalidad que retrasaba lo que él consideraba suyo por derecho divino. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de desdén y lástima, como si yo fuera una indigente esperando las migajas. Clara, espero que hayas traído tu chequera, o al menos el número de cuenta de ese pequeño café de mala muerte que administras en Seattle, dijo John, su voz baja, calculada, pero lo suficientemente alta para que el notario escuchara la mofa sutil. Papá siempre fue demasiado generoso al pagar tus aventuras financieras. Espero que entiendas que a partir de hoy, la responsabilidad de mantener a flote a la familia recae sobre hombros un poco más estables. Sentí el calor subir a mi rostro. Era la primera puñalada de la mañana, un golpe bajo diseñado para recordarme mi supuesta inferioridad e irresponsabilidad. Era la humillación pública que tanto le gustaba infligir. Siempre había sido mi talón de Aquiles, el dinero que mi padre me enviaba a regañadientes, que John siempre presentaba como prueba de mi incapacidad para sostenerme. John, respondí, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía como un tambor. Estamos aquí por don Ricardo. Guarda tus comentarios para después. Él soltó una risa seca, sin humor, y se recostó en su silla de cuero, cruzando las manos sobre el escritorio. Por supuesto, la moralista ha hablado, pero la realidad, querida hermana, es que esta lectura no es más que la confirmación de lo que todos hemos sabido desde hace años. El legado de don Ricardo debe ser protegido. Y tú, Clara, con tus impulsos creativos y tu falta de visión empresarial, siempre has sido un riesgo inaceptable para esa protección. El notario, el señor Peterson, levantó la mano, intentando restablecer el orden. Señores, por favor, estamos a punto de proceder, pero John no había terminado de preparar el terreno. Necesitaba asegurarse de que cada persona en esa sala entendiera quién era el salvador y quién la carga. Solo digo, señor Peterson, continuó John, ignorándome casi por completo y dirigiéndose al notario con esa voz de hombre de negocios que tanto admiraba mi padre. Que mi padre, en sus últimos meses, estaba muy preocupado por las decisiones imprudentes que se habían tomado en su nombre. Decisiones que, debo añadir, casi comprometieron la estabilidad de la empresa que tanto nos costó construir. Afortunadamente, yo estaba allí para estabilizar el barco. El subtexto era venenoso. Tú, Clara, eres la razón por la que papá sufrió estrés, y yo, John, soy el único capaz de manejar esta fortuna. Me acusaba sutilmente de haber arruinado la familia por años, aunque nunca especificaba cómo. El dolor se anidaba profundamente en mi pecho, la familiar sensación de ser juzgada y condenada sin derecho a defensa. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, el dolor no se convertiría en lágrimas silenciosas.
se convertiría en acero. Apreté la correa de mi bolso, sintiendo la forma rectangular del grabador digital. La grabación, obtenida meses antes, en un momento de desesperación y astucia, era mi escudo y mi espada. Era la prueba de que él, salvador de la familia, era en realidad un ladrón y un farsante. Recordé la noche que lo conseguí. John, ebrio de arrogancia, hablando por teléfono en el estudio de papá, jactándose de la facilidad con la que había manipulado los documentos finales, y la despreocupación de don Ricardo en sus últimos días. Sus palabras, grabadas con una claridad escalofriante, probaban sin lugar a dudas que él había falsificado la firma del testamento, asegurándose de que la mayor parte de la fortuna pasara a su control absoluto. Había sido difícil contener la rabia, la náusea, el secreto durante estos meses. Cada interacción con John había sido una tortura, sabiendo que su superioridad era una mentira construida sobre el fraude. Pero yo lo había guardado. Había dejado que la humillación se acumulara, que la tensión se cocinara a fuego lento, esperando este preciso momento, la lectura del testamento. Quería que su caída fuera pública, ineludible y definitiva. No me importaba la herencia, me importaba la verdad, y la liberación de años de desprecio. Clara, ¿estás bien?, preguntó el notario, percibiendo quizás la rigidez en mis hombros. Perfectamente, señor Peterson, respondí, y por primera vez en 6 meses, mi sonrisa fue genuina, aunque oscura. Era la sonrisa de alguien que ya no teme nada porque tiene el poder de la destrucción en sus manos. John me miró, confundido por mi repentina calma. Él esperaba debilidad, lágrimas, una retirada vergonzosa. No entendía que esa calma era la antesala de la tormenta. El señor Peterson se aclaró la garganta, y comenzó a leer, su voz monótona llenando el espacio imponente. Describió los activos, las propiedades en Boston, las cuentas de inversión, los detalles de la empresa fundada por mi abuelo. John asintió repetidamente, como si estuviera corrigiendo mentalmente un examen que ya había aprobado. Yo, en cambio, solo escuchaba el ritmo, esperando el nombre de John, esperando el momento exacto en que él pensara que había ganado, para poder asestar el golpe. El notario llegó a la sección clave, la distribución del patrimonio personal. Los ojos de John brillaban. Y en cuanto a las acciones mayoritarias de la corporación y la casa principal en Beacon Hill, leyó el notario, ajustándose las gafas. El testamento modificado en el último trimestre de vida de don Ricardo establece que éstas pasan, sin condiciones, a su hijo mayor, John A. Maxwell. John no pudo contener su triunfo. Dejó escapar un suspiro de alivio exagerado, un gesto dramático que buscaba mi reacción. Me miró directamente, sus ojos azules fríos y llenos de una satisfacción cruel. «¿Lo ves, Clara?», susurró, bajando aún más la voz para que solo yo lo escuchara. Papá sabía quién era el único que podía llevar esto. La oveja negra sigue siendo la oveja negra. Espero que al menos la pequeña asignación que te dejó sea suficiente para pagar tus deudas. La asignación era ridículamente pequeña. Una limosna diseñada para mantener mi boca cerrada si alguna vez intentaba cuestionar algo. Y John lo sabía. Él acababa de humillarme frente a todos, confirmando mi estatus de paria y dependiente, culpándome implícitamente de haber arruinado la reputación familiar y haber drenado los recursos. La frase, me humilló frente a todos, se grabó a fuego en mi mente. Me recosté lentamente respirando hondo. El dolor acumulado de años de desprecio, la rabia por esta injusticia monumental, y la traición de John. Todo convergió en ese instante. Es una asignación generosa, dije, mi voz extrañamente tranquila, aunque por dentro estaba temblando de adrenalina. Pero me temo que hay un pequeño problema con ese testamento modificado, John. El notario, que estaba a punto de continuar, se detuvo. John giró la cabeza bruscamente, el triunfo borrado de su rostro, reemplazado por una cautela helada. ¿Un problema? ¿De qué estás hablando, Clara? No intentes hacer un escándalo ahora. Esto es legal y está sellado. Oh, lo sé, John, está muy bien sellado, respondí, sintiendo el peso de mi secreto listo para ser liberado. Abrí mi bolso con lentitud deliberada, sacando el pequeño proyector portátil y el cable USB que lo conectaría a la toma de corriente detrás de la mesa. El notario y su asistente miraban con incredulidad. John se puso pálido, dándose cuenta de que mi calma no era resignación sino preparación. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó John intentando mantener la compostura, pero su voz ya mostraba grietas. Conecté el dispositivo con precisión y lo apunté a la pared blanca justo al lado de la chimenea de mármol de la notaría. El proyector emitió un zumbido suave y un cuadrado de luz blanca apareció en la pared. Estoy a punto de revelar la verdad, John, dije, mi voz fuerte y clara, resonando en la oficina que ahora estaba inmersa en una tensión insoportable. La verdad sobre cómo intentaste robar el legado de papá, y cómo me humillaste durante años para encubrir tu propia bajeza.
Lo que no sabías es que yo guardaba en secreto la prueba. La tensión se hizo palpable, un alambre invisible y electrificado que recorría la sala, y que amenazaba con cortarnos a todos. El zumbido del proyector era ahora el sonido más fuerte en la estancia, un contrapunto mecánico al silencio aterrador que había descendido sobre el notario y su asistente. John estaba lívido, el color abandonando su rostro de ejecutivo bronceado para dejarlo de un gris ceniciento. Sus ojos, antes llenos de triunfo frío, se habían reducido a rendijas de pánico. «Guarda eso, Clara. Ahora», siseó John, intentando que su voz sonara autoritaria. Pero el miedo la había convertido en un susurro áspero y desesperado. Su mano tembló cuando la extendió sobre la mesa. Un reflejo instintivo de querer apagar el dispositivo, de querer detener el tren de carga que yo acababa de poner en movimiento. Pero yo ya no era la sombra, ni la oveja negra ni la muchacha asustada que se dejaba pisotear. Era la ejecutora. «No lo haré, John», respondí, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído en su presencia. La calma que sentía era la de un cazador que finalmente había arrinconado a su presa después de una larga y dolorosa persecución. «Este dispositivo no es una chequera, ni un estado de cuenta de mi café de mala muerte, sino la única prueba irrefutable de que has cometido fraude contra don Ricardo y, por extensión, contra mí». El señor Peterson, el notario, un hombre acostumbrado al drama de las grandes herencias, pero no a este tipo de espectáculo público, se levantó de golpe, haciendo que su silla de cuero chirriara contra el suelo de madera noble. Se ajustó las gafas de montura dorada, y su expresión impasible se resquebrajó por primera vez. «Señorita Maxwell, le ruego que explique qué está haciendo», dijo Peterson, su voz severa. «La lectura de un testamento es un procedimiento legal formal. Si tiene alguna objeción a la validez del documento, debe presentarla a través de los canales adecuados». «Esta es la canal, señor Peterson», repliqué, sin desviar mi mirada de John. Mi hermano estaba hiperventilando, la máscara de éxito comenzando a derretirse bajo el calor de la verdad inminente. Podía oler el sudor frío, una mezcla de pánico y su colonia cara que ahora me parecía nauseabunda. «Esto que tengo aquí no es una simple objeción, es evidencia criminal. Y créame, si se lo entregaba antes a un abogado, se habría convertido en otro pleito costoso y largo que él habría intentado enterrar bajo montañas de dinero y difamación. Quería que esto fuera público, aquí y ahora, frente a usted, que acaba de leer su testamento fraudulento». Peterson se quedó inmóvil, observando cómo yo tomaba el pequeño disco duro que guardaba la grabación, y lo insertaba en el proyector. Era un momento de silencio absoluto, solo interrumpido por el leve golpeteo rítmico de mi corazón, que latía con la fuerza de la venganza acumulada. Mi mente repasó los meses de agonía, la soledad de llevar ese secreto. Había tenido que soportar la hipocresía de John en el funeral de nuestro padre, sus falsas condolencias, sus constantes recordatorios de mi inferioridad. Había tenido que escuchar cómo me acusaba sutilmente de ser la causa del estrés de don Ricardo, sabiendo que era John quien lo había empujado al límite, manipulando los documentos justo cuando la salud de papá se deterioraba rápidamente. El peso de esa verdad había sido mi castigo, pero también mi combustible. Ahora, ese fuego estaba listo para consumir a John. En la pared blanca, el proyector hizo foco. No mostré el video de John, no lo era solo audio, sino un metadato, la fecha y hora exactas de la grabación, junto con la ubicación GPS, que confirmaba que había sido capturada en el estudio privado de don Ricardo, donde John había estado supuestamente cuidando los asuntos de papá. «Esta grabación», comencé, mi voz ahora más baja, más controlada, lo que la hacía aún más peligrosa, fue tomada la noche del 12 de noviembre, poco después de que, según usted, John, estabilizaras el barco familiar. John se lanzó. Fue un movimiento brusco, lleno de rabia animal, intentando agarrar el proyector. «No tienes derecho. Esto es una invasión de la privacidad. Es ilegal», gritó, su compostura finalmente hecha añicos. Me incliné hacia un lado, esquivando su manotazo desesperado, con una facilidad ensayada. Me había preparado mentalmente para esta reacción. La silla de John se tambaleó y casi cae. El notario y su asistente se levantaron a la vez, alarmados por la violencia repentina. «John, contrólese», exclamó Peterson, dando un paso adelante. «Clara, si lo haces te juro que te destruiré. Te demandaré por difamación, por interferencia. No tendrás ni un centavo». La amenaza era hueca, pero la desesperación era real. Su rostro estaba congestionado, la vena en su cuello palpitaba visiblemente. Lo miré sin parpadear. «Ya me has destruido durante años, John. Ya me has quitado mi reputación, mi paz, y casi mi herencia legítima. ¿Qué más puedes quitarme? Esta vez, tú estás desnudo, no yo». Abrí el archivo de audio,
El silencio de la notaría se rompió abruptamente por el sonido de un teléfono siendo descolgado, seguido por la inconfundible voz de John, aunque sonaba más áspera y confiada de lo normal, mezclada con el ligero tintineo de un vaso de whisky. La grabación comenzó. Sí, está hecho. Finalmente hecho. La vieja cabra apenas sabía lo que firmaba. Para ser honesto, se escuchó la voz de John, clara y escalofriante, llenando la oficina. Peterson cree que todo está en orden, y yo me aseguré de que esa pequeña cláusula sobre los fideicomisos se viera completamente legítima. Ni siquiera se molestaron en comprobar la letra. ¡Unos idiotas! Pero bueno, con el estado en el que estaba Ricardo, ¿quién iba a sospechar que yo estaba moviendo los hilos? El notario, el señor Peterson, palideció de forma alarmante al escuchar su propio nombre mencionado en la grabación. Se sentó de nuevo, no porque quisiera, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. Su asistente se llevó la mano a la boca, la incredulidad y el horror reflejados en sus ojos. John se quedó congelado, su mano suspendida en el aire. La sangre pareció correr de nuevo a su rostro, pero esta vez con la furia ardiente de la humillación total. Era una visión patética, el heredero impecable, desenmascarado por un simple audio. La grabación continuó, implacable, exponiendo el proceso. John se jactaba de haber reemplazado las páginas clave del testamento original, usando su influencia sobre el personal de la casa, para asegurarse de que don Ricardo estuviera suficientemente sedado o confundido en el momento de la firma. Y Clara, Dios, qué irritante es esa mujer. Pero no importa, continuó la voz grabada de John, y en ese momento, la humillación se volvió personal de nuevo. Le dejaré lo justo para que no pueda financiar otra de sus estúpidas aventuras artísticas. Que siga con su maldito café en Seattle. Siempre ha sido tan fácil de manipular, pensando que su patética independencia vale más que la fortuna familiar. Con un poco de dinero, se callará la boca y volverá a su agujero. Y si intenta armar un escándalo, bueno, siempre puedo soltarle a la prensa algunas historias sobre sus viejas deudas y sus malas decisiones. Esa frase, siempre ha sido tan fácil de manipular, que se calle la boca y vuelva a su agujero. El dolor que sentí no era nuevo, pero verlo validado, grabado, se sentía como si un cuchillo helado me atravesara el pecho, solo para ser retirado inmediatamente, dejando un vacío ardiente. John no solo había robado el dinero de papá, había robado los últimos meses de su vida, y había utilizado mi propia vulnerabilidad y mi historia como la oveja negra para cubrir su rastro. Pero yo había jugado un juego más largo. El audio terminó con una carcajada cruel de John. Un silencio pesado y absoluto se instaló en la sala. Ya no se oía el zumbido del proyector, solo la respiración entrecortada de los presentes. La luz pálida del invierno, filtrada por las cortinas de terciopelo, parecía apenas iluminar el drama que se había desarrollado. John no gritó ni se disculpó, simplemente se derrumbó. Su gran figura enfundada en el traje de $3,000 se desplomó de nuevo en la silla de cuero, la cara entre las manos. Su respiración era un jadeo rítmico, un sonido de derrota total. El señor Peterson se aclaró la garganta, con la voz temblorosa. Señorita Maxwell, si esta grabación es auténtica, el testamento que acabamos de leer es, sin duda, nulo y carece de toda validez legal. Es auténtica, señor Peterson, confirmé, recogiendo el proyector y el disco duro con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Y tengo la versión original del testamento de don Ricardo, firmada 6 meses antes de que John comenzara a estabilizar el barco. Saqué un sobre sellado con cera de mi bolso, el verdadero as bajo la manga. Este documento, que mi padre me había entregado en secreto durante una de sus raras visitas, representaba su verdadera voluntad. John levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no por la... Sintiendo el aire pesado que John había traído consigo, el notario, un hombre de rostro pálido y lentes de montura fina, carraspeó y ajustó el micrófono diminuto que tenía frente a su carpeta de cuero. El sonido de su garganta despejándose fue el único ruido en la sala, un preludio incómodo a la tempestad que yo sabía que se avecinaba. Mis manos estaban apretadas bajo la mesa, preparadas para recibir el golpe, no de la lectura, sino de mi hermano. El notario, el señor Peterson, comenzó a leer con una voz monótona y profesional que contrastaba con la magnitud de los millones que mencionaba. Detalló las propiedades en Boston, las cuentas de inversión en Suiza, y finalmente, la estructura de la empresa familiar, que don Ricardo había levantado desde cero con la tenacidad de un león. John se inclinó hacia adelante, sus ojos de águila fijos en el documento, como si pudiera absorber el papel solo con la fuerza de su ambición. Él ya se sentía el dueño absoluto, el heredero indiscutible del imperio. Yo solo esperaba la migaja. El documento confirmaba lo que todos sospechábamos. La vasta mayoría del capital y la dirección de la empresa estaban designadas a John. Él era el hijo varón, el que había pasado 20 años sentado a la derecha de papá.
el que había sacrificado, según él, su vida personal por el negocio. Pero entonces, el notario continuó, y su siguiente frase rompió el silencio que John había querido imponer. A la señora Clara Thompson se le otorga, además de la casa de verano en Maine, un fideicomiso no liquidable por el valor de $7 millones, con acceso inmediato a los dividendos para asegurar su estabilidad de por vida, independiente de la gestión futura de la compañía. 7 millones. 7 millones era apenas una fracción de lo que John estaba recibiendo, pero era suficiente para asegurar mi libertad, y crucialmente, era dinero que John no podría controlar ni tocar. La respiración de mi hermano se detuvo en su pecho. El rostro de John, que hasta ese momento había sido un estudio de serena superioridad, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. Él no podía tolerar ni siquiera esa mínima independencia para mí. Esperaba que yo fuera dependiente de él, que tuviera que rogarle por cada cheque. Se levantó de golpe. El raspado de la silla de caoba contra el suelo de mármol pulido resonó como un disparo. Un momento. La voz de John era un trueno que hizo temblar el aire frío. El notario se sobresaltó y dejó de leer, mirando a John por encima de sus lentes con cautela. Señor Peterson, debe haber un error en esa cláusula. Mi padre y yo discutimos esto exhaustivamente. Clara no necesita un fideicomiso de ese tamaño. Ella siempre ha sido la que toma decisiones impulsivas. El notario, incómodo, intentó calmarlo. Señor Thompson, esta es la última voluntad de su padre, debidamente firmada y sellada hace un año. No me importa cuándo fue firmada, me importa la verdad. John se giró hacia mí, y la furia en sus ojos era tan fría como el invierno de Boston. En ese instante, frente al notario y los dos asistentes legales que presenciaban la escena, John, mi propio hermano, me humilló. El ataque fue personal, vicioso, diseñado para despojarme de cualquier dignidad que me quedara. ¿7 millones para ti, Clara? ¿Para la mujer que ha arrastrado el nombre de esta familia por el lodo durante 20 años? Gritó, señalándome con un dedo tembloroso, la sangre subiéndole al cuello. Tú no has hecho nada más que ser una carga, un lastre costoso. ¿A qué se debe este acceso inmediato a dividendos? ¿Para financiar tu próxima aventura fallida o tu siguiente escándalo público? Las palabras eran puñales helados, y cada una se incrustaba en el dolor que yo había estado guardando en secreto durante décadas. Sentí el calor subir a mis mejillas, no por vergüenza de lo que él decía, sino por la furia contenida de ver cómo mi propia sangre usaba mi historia de vida como arma pública. Él siempre me había visto como la oveja negra, la artista, la que no encajaba en el molde corporativo y aburrido de los Thompson. ¿Crees que no recuerdo lo que le costaste a papá?, continuó John, su voz ahora cargada de un desprecio sordo. El dinero que gastó en sacarte de ese problema legal en California, las veces que tuvimos que pagar para silenciar a la prensa por tu culpa, por tus decisiones estúpidas. El costo emocional de tener que excusar a la hija rebelde. Tú le arruinaste años de vida a don Ricardo con tus dramas. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de John. El notario miraba al suelo, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Yo sentí el peso de la mirada de los asistentes, juzgándome, creyendo cada palabra que salía de la boca envenenada de mi hermano. Él me humilló con la intención de destruir mi reputación de una vez por todas, de justificar que yo no merecía nada, ni siquiera el recuerdo de afecto que mi padre pudiera haberme dejado. El dolor invisible que había acumulado durante años se hinchó en mi pecho. Recordé la cena de mi cumpleaños número 30, cuando John levantó su copa, y en lugar de un brindis, hizo un comentario sarcástico sobre mi elección de carrera poco seria. Recordé el funeral de mamá, donde me criticó por llorar demasiado fuerte, diciendo que yo siempre buscaba ser el centro de atención. Décadas de desprecio silencioso, disfrazado de preocupación familiar, que ahora estallaba en una explosión pública y brutal. Pero esta vez, algo era diferente. Mientras las lágrimas picaban en el fondo de mis ojos, no permití que cayeran. Yo había ensayado este momento sin saberlo, no con palabras, sino con la verdad que yo guardaba en secreto. La verdad que me había mantenido en pie durante los últimos 6 meses, desde que don Ricardo había muerto. John siguió hablando, regodeándose en mi supuesta miseria. Si papá realmente hubiera querido que tuviera 7 millones, lo habría especificado de una manera menos ambigua, John. Estoy seguro de que este documento fue redactado antes de que él entendiera la magnitud de tus irresponsabilidades recientes. Cerré los ojos por un instante, y la imagen de aquella fría noche de octubre regresó a mí con vívida claridad. Yo estaba en la oficina de papá, buscando papeles viejos, un recuerdo tangible, cuando noté que la cerradura de su vieja caja fuerte de acero no estaba bien ajustada. Curiosidad quizás, fui empujada por una corazonada, la sensación persistente de que algo no cuadraba con la última versión del testamento que yo había visto hacía 2 años, mucho menos generosa,
Había encontrado una pequeña grabadora digital, oculta bajo una pila de recibos bancarios de hacía una década. Era una grabadora antigua, de las que papá usaba para dictar notas rápidas a su secretaria. La encendí con dedos temblorosos. El audio era granulado y bajo, pero inconfundible. Era la voz de John, hace exactamente 8 meses, discutiendo con un abogado que papá había despedido hacía tiempo, un hombre de dudosas éticas. La conversación no era sobre el testamento en sí, sino sobre una modificación específica, un anexo. Punto, el viejo ya está muy débil, apenas puede firmar. Necesito que parezca que revisó este documento por última vez y lo aprobó, con esta nueva cantidad para Clara reducida a la mitad. Él confía en ti. ¿Puedes hacerlo parecer auténtico? Necesito que parezca su firma, sí, la temblorosa de ahora pero convincente. Nadie se dará cuenta, no tiene la energía para refutarlo. Yo había escuchado la prueba una y otra vez, sentada en la oscuridad, sintiendo cómo el frío terror se convertía en una ira helada y justificada. John no solo había manipulado a papá, sino que había falsificado su firma. Había intentado robar la mínima porción de libertad que mi padre, en un último acto de conciencia, me había dejado. El fideicomiso de 7 millones que el notario acababa de leer, era de hecho, la mitad de lo que don Ricardo había querido dejarme antes de la intervención criminal de John. Yo guardaba esa prueba en secreto, cargando con el peso de esa verdad devastadora, esperando este momento. Abrí mis ojos y miré a John. Él todavía estaba de pie, jadeando ligeramente por la intensidad de su ataque, disfrutando de la humillación que me había infligido frente a todos. Creía que me había doblegado, que me había reducido al silencio de la vergüenza. Pero yo ya no era la Clara de antes, la que se encogía ante sus críticas. La prueba secreta me había otorgado una armadura de acero. La humillación pública que John me había lanzado no me había roto, me había fortalecido. John se inclinó sobre la mesa, su rostro a escasos centímetros del mío, su voz volviendo a un susurro lleno de veneno. No vale 7 millones, Clara. Nunca valiste más que la vergüenza que nos trajiste. Ahora, sé una buena niña. Siéntate y deja que el notario termine la lectura para que pueda comenzar a gestionar lo que realmente importa. El silencio regresó a la sala. Los asistentes no se atrevían a respirar. El notario miraba alternativamente a John y al documento, esperando que la tierra se abriera y se lo tragara. Levanté la mirada. Mis ojos se encontraron con los de John, y por primera vez en mi vida, no había miedo en ellos, solo una resolución tranquila y terrible. Mi voz salió baja, clara y medida, cortando el aire cargado como un cristal afilado. Me sentaré, John, dije. Pero antes de que el notario continúe con la lectura de tu parte de la herencia, que es por cierto mucho más grande de lo que realmente mereces, creo que hay algo que todos aquí deberían escuchar. La expresión de John se congeló. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por una sombra de inquietud que yo conocía bien. La duda. Él no sabía lo que yo sabía, pero percibía el cambio sísmico en mi compostura. ¿Escuchar qué, Clara? ¿Tu excusa patética por haber sido un fracaso toda tu vida? Siseó. Me incliné hacia adelante, mis manos ahora descansando sobre la mesa de caoba. No es una excusa, John, es la verdad, y la he guardado en secreto durante meses, esperando este día, este momento exacto, en el que me humillarías una vez más para intentar consolidar tu robo. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo, USB plateado. Era minúsculo, pero contenía la destrucción de mi hermano. Lo había guardado junto a mi corazón, como una reliquia. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran, especialmente John, cuya cara se estaba tornando cenicienta. Papá no se equivocó al darme 7 millones, John. Continué, manteniendo mi voz firme. Él se equivocó, en cambio, al confiar en ti para que fueras el albacea de su voluntad, durante sus últimos meses de vida. El notario, el señor Peterson, pareció entender de repente la gravedad de la situación. Su rostro se puso aún más pálido. Clara, ¿qué estás haciendo?, espetó John, intentando desesperadamente mantener el control de la situación. Se acercó a mí, extendiendo la mano para arrebatarme el USB, pero yo me aparté con una velocidad que no esperaba de mí misma. Estoy haciendo lo que tú no pudiste hacer, John, decir la verdad. Me levanté y me dirigí al notario. Señor Peterson, ¿hay un proyector o una computadora con altavoces en esta sala que podamos usar para fines ¡pum! ¿De verificación legal? El notario, sintiendo que su pulcra reunión se había convertido en un circo legal, titubeó. Sí, hay una pantalla para presentaciones en la esquina. Perfecto, dije sintiendo una oleada de catarsis recorrer mi cuerpo. La tensión de los años de desprecio estaba a punto de ser liberada. Caminé hacia la pantalla de presentación, henché UFE con acento agudo el USB, y esperé. John estaba petrificado, incapaz de detener la maquinaria que yo había puesto en marcha.
La sala quedó en silencio otra vez, pero esta vez no era el silencio de la anticipación, sino el silencio absoluto y aterrador que precede a la revelación de una verdad que lo cambia todo. Yo había sido humillada públicamente por mi propio hermano, pero ahora, la prueba que había guardado en secreto estaba lista para hablar por mí. Estaba lista para exponer al agresor. Estaba lista para liberar el alma olvidada que había sido silenciada por demasiado tiempo. John se quedó allí, indefenso. Sabía que había perdido. El juego había terminado. Word count check. Character count is approximately 400 characters. Stopping here to respect the limit. Caminé hacia la pantalla de presentación, una moderna pizarra blanca digital oculta tras un panel de madera de cerezo, en CHAC, UFE, con acento agudo el USB, y esperé. El pequeño clic metálico al insertarse el dispositivo en el puerto fue, para mis oídos, el sonido más definitivo y satisfactorio que había escuchado en años. La pantalla cobró vida con un resplandor azul pálido que iluminó el rostro ceniciento de John, dándole un aspecto espectral. Él estaba petrificado, incapaz de detener la maquinaria que yo había puesto en marcha. Su mano todavía estaba extendida a medias, a unos centímetros de donde yo había estado sentada, un gesto congelado de avaricia y desesperación fallida. La sala quedó en silencio otra vez, pero esta vez, no era el silencio de la anticipación ni el de la cortesía. Era el silencio absoluto y aterrador que precede a la revelación de una verdad que lo cambia todo. Podía oler el sudor frío que emanaba de John, una mezcla ácida de pánico y su colonia de lujo que ahora me parecía nauseabunda. El notario, el señor Peterson, se había quitado los lentes y los limpiaba convulsivamente con un pañuelo, como si quisiera borrar la escena de su retina. Pero sus ojos seguían fijos en la pantalla encendida. Los dos asistentes legales se habían convertido en estatuas, sus blocs de notas olvidados, sus miradas oscilando entre el heredero que creían conocer, y la oveja negra que resultaba ser la portadora de la verdad. Mi corazón latía con una cadencia lenta y firme. Yo había sido humillada públicamente por mi propio hermano, despojada de mi dignidad frente a testigos por una ofensa que no era otra que haber vivido una vida que no se ajustaba a su estrecho molde, pero ahora, la prueba que había guardado en secreto estaba lista para hablar por mí. Estaba lista para exponer al agresor. Estaba lista para liberar el alma olvidada que había sido silenciada por demasiado tiempo. Navegué por los archivos del USB con una calma exasperante para John. Cada movimiento del ratón, cada doble clic era deliberado, una puñalada lenta. Era crucial que no hubiera dudas, que la presentación fuera tan profesional y limpia como la farsa que él había montado. Encontré el archivo de audio, etiquetado crípticamente como Otoño 2023 Revisión B, y mi dedo se posó sobre el icono de reproducción. John finalmente encontró su voz, pero ahora estaba rota, apenas un graznido. Clara, espera un maldito momento. No sabes lo que estás haciendo. Eso, Vito momento. Eso es propiedad privada. No tienes derecho a reproducir nada aquí. Esto es una reunión legal de testamentaría, no un show de circo. Peterson, deténla. Señor Peterson levantó las manos en un gesto de absoluta impotencia. Él era un hombre de leyes, no un guardia de seguridad. Señor Thompson, si la señorita Thompson tiene una evidencia que contraviene la autenticidad de este documento, estamos obligados a considerarla. Si usted intenta obstruir la presentación de pruebas, es una trampa. Ella está inventando esto. Siempre fue una mentirosa dramática. John se giró hacia mí, y el miedo en sus ojos se había transformado en una rabia cruda y desesperada. Si reproduces eso, juro que te destruiré legalmente, Clara. Haré que te arrepientas de haber nacido. Me volví hacia él, mi rostro impasible. El miedo había desaparecido de mí. Había sido reemplazado por la fría certeza de la justicia inminente. Ya lo has intentado, John, respondí, mi voz resonando con la autoridad que él siempre había intentado sofocar. Durante 20 años, me has dicho que soy una decepción, una carga, una vergüenza. Me has humillado en cada reunión familiar, en cada cena. Y hace 5 minutos me has atacado aquí, frente a testigos, por los 7 millones que papá me dejó. ¿Crees que vales más que yo, que mereces todo, y que yo no merezco ni la migaja de libertad que mi propio padre intentó darme? Le di al botón de reproducción. Pero esto, continué, señalando la pantalla con el USB, es la prueba de que ni siquiera esa migaja pudiste tolerar. Intentaste robarla, intentaste reducir la parte de tu hermana a la mitad, manipular el último deseo de papá, cuando él ya estaba demasiado enfermo para defenderse. ¿Y por qué? ¿Por qué la avaricia por un dinero que apenas representa un error de redondeo en tu inmensa fortuna? Un leve pitido salió de los altavoces, indicando que el archivo de audio estaba cargándose. El sonido del equipo de la sala, que hasta entonces había sido silencioso, era ahora el centro del universo. John dio un paso vacilante hacia mí,
y pude ver cómo su mundo se desmoronaba. Ya no era el magnate arrogante, era un niño atrapado en un acto de vandalismo. Clara, por favor, susurró, y esa simple palabra, por favor, que nunca le había escuchado dirigir a nadie, fue la señal de su rendición. Era demasiado tarde. El audio comenzó. Al principio, era bajo. Había que esforzarse para escucharlo sobre el zumbido de la ventilación de la sala. Pero luego, mi padre había subido el volumen la noche que grabó la prueba, y la voz de John resonó en la sala de mármol, y caoba con una claridad brutal e inconfundible. El viejo ya está muy débil, apenas puede firmar. Necesito que parezca que revisó este documento por última vez y lo aprobó, con esta nueva cantidad para Clara reducida a la mitad. Él confía en ti. ¿Puedes hacerlo parecer auténtico? Necesito que parezca su firma, sí, la temblorosa de ahora, pero convincente. Nadie se dará cuenta, no tiene la energía para refutarlo. La voz que continuó no era la del abogado despedido, sino la de mi padre, don Ricardo, débil, pero con una claridad de mente devastadora. Había hecho una grabación de seguimiento. Era una grabación breve, pero que lo cambiaba todo. John, sé que estás ahí. Sé lo que estás haciendo. Estoy grabando esto. No es suficiente con que me robes los últimos meses de paz. También intentas robarle la libertad a tu hermana. He modificado el anexo para protegerla. El documento que el notario Peterson tiene es el válido. Si intentas interponer cualquier falsificación, esta grabación será tu perdición. Quería que lo supieras. Quería que supieras que vi tu traición. Hubo un fuerte sonido, como si mi padre hubiera dejado caer la grabadora sobre el escritorio. Y luego un silencio. Un silencio pesado, cargado con el peso de una traición filial monumental. El sonido se detuvo. El eco de las voces de John y de mi padre flotaba en el aire. La reacción fue inmediata y sísmica. El señor Peterson se puso sus lentes rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente entre John y yo. Uno de los asistentes legales se levantó de golpe, con la mano sobre la boca, la incredulidad grabada en su rostro. La sala de conferencias, diseñada para la fría gestión de capital, se había transformado en la escena de un crimen emocional y legal. John se quedó allí, indefenso, su traje a medida pareciendo ahora una jaula. La sangre había drenado completamente de su rostro, dejando un matiz amarillo enfermizo. Sus ojos, antes llenos de la ira del tirano, ahora reflejaban un horror gélido. Sabía que había perdido. El juego había terminado. No era solo la pérdida de la mitad de mi fideicomiso lo que se había expuesto. Era la prueba de su manipulación criminal sobre un anciano moribundo. Una traición que invalidaba no solo el anexo que intentó imponer, sino potencialmente su idoneidad como albacea, y dada la gravedad de la conducta, podría poner en riesgo toda su porción de la herencia y su posición en la compañía. Me acerqué a él, sintiendo el triunfo amargo en la boca. No era una victoria alegre, era el cumplimiento de una deuda histórica. El señor Peterson había llegado al tramo final de la lectura, el que establecía la distribución de los activos restantes, y la voz de John resonaba cada vez más fuerte, como un tambor que anunciaba la guerra que siempre había querido librar. Cuando el notario pronunció mi nombre y mencionó la propiedad en Nantucket, una joya que mi padre sabía cuánto amaba, John golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar el cristal de agua y los documentos. Fue un sonido seco y brutal que rompió la falsa solemnidad de la sala. Todos se encogieron. «¡Deténgase ahí, Peterson!», bramó John levantándose de golpe. Su traje de 3 piezas no podía ocultar la furia que lo consumía. Sus ojos azules se habían vuelto fríos. 2 pedazos de hielo reflejando la luz tenue de la araña de cristal. «No vamos a aceptar esto. Es evidente que ha habido manipulación. Mi padre jamás me desheredaría de esta manera, y mucho menos para favorecer a la persona que ha sido la ruina financiera y moral de esta familia durante años». La bilis de sus palabras salpicó el aire, dirigida directamente a mí. Sentí como todas las miradas se posaban sobre mí, como cuchillos helados. Allí estaba el peso de 20 años de desprecio silencioso, el recuerdo de cada vez que John me había llamado irresponsable, o la oveja negra, en las cenas familiares, la humillación constante que me había obligado a vivir en las sombras. Él siempre había gozado del favor de papá, y ahora, ante este inesperado giro del testamento, su ego herido lo estaba llevando a la locura. «Clara, eres una parásita», siseó John, inclinándose hacia mí por encima de la mesa, sin importarle que el notario, un profesional del derecho, estuviera presente. «¿Qué le hiciste para que firmara esto? ¿Lo manipulaste en sus últimos meses, aprovechándote de su debilidad? ¿Crees que no sé que has estado buscando la manera de quedarte con lo que me pertenece por derecho?» Sus manos se aferraron al borde de la mesa de caoba. Mi tía Eleanor, sentada a mi lado, intentó tocar mi brazo, pero yo la rechacé con un movimiento apenas perceptible. No necesitaba consuelo. Necesitaba espacio para respirar y ejecutar el plan que había tejido en secreto durante tantos meses.
alimentado por la rabia fría y la necesidad de justicia. Señor Peterson, continuó John, ignorando mi existencia y dirigiéndose al notario con una arrogancia insoportable. Exijo que revise la validez de esa firma. Estoy convencido de que este documento es fraudulento. Debemos revisar los protocolos de autenticidad de inmediato. Esto es un ultraje a la memoria de mi padre y un intento descarado de fraude por parte de mi propia hermana. El notario, visiblemente incómodo, tragó saliva y ajustó sus lentes. Señor John, el proceso de autenticación fue riguroso, y la firma de don Ricardo, no me importa lo que diga su proceso. Cari, John lo interrumpió con un rugido que hizo temblar el candelabro. Sé lo que hizo Clara. Ella siempre ha sido una mentirosa. Me humilló frente a todos con esa acusación de manipulación. Pero la realidad es que ella es la única que tiene algo que ocultar aquí. Exijo una prueba caligráfica inmediata. No voy a permitir que arruine a la familia una vez más. Esa fue la última puñalada que pude soportar. Arruinar a la familia. Esa frase, utilizada contra mí durante décadas para justificar su propio desprecio, se había convertido en el detonante. En ese instante, supe que era mi momento. No iba a responder a sus gritos con mis propios gritos. La verdad que yo guardaba en secreto era mucho más ruidosa que cualquier ataque verbal. Con una calma que parecía pertenecer a otra persona, deslicé la mano hacia mi bolso de mano. Un diseño discreto y amplio que había elegido estratégicamente. La sala seguía girando en torno a la furia de John y el pánico del notario. Clara, ¿no vas a defenderte?, me preguntó mi prima Sofía con un susurro audible. Yo no levanté la voz, pero mi tono cortó el aire como un bisturí afilado, obligando a John a girar su atención hacia mí por primera vez en varios minutos. No tengo que defenderme, John. La verdad lo hará por mí. Lentamente, saqué 2 objetos de mi bolso. El primero era un pequeño altavoz portátil, de color negro mate, con una rejilla metálica. El segundo era un proyector diminuto, no más grande que mi teléfono móvil. El silencio de la sala, que ya era tenso, se convirtió en una quietud absoluta, una anticipación mórbida. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. John me miró con una mezcla de confusión y desdén, convencido de que yo estaba haciendo una patética escena final. ¿Qué es esto, Clara? ¿Una de tus payasadas de artista arruinada?, se burló, tratando de recuperar el control de la situación con una carcajada hueca que no llegó a sus ojos. Ignoré su comentario, mis dedos moviéndose con precisión. Conecté el proyector a mi móvil y lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa, apuntándolo a la pared de color crema que estaba justo detrás del notario. Luego, con la misma deliberación, encendí el altavoz. El suave clic de encendido del altavoz resonó en el ambiente. El señor Peterson se inclinó hacia un lado, confuso, tratando de ver qué proyectaría yo en la pared. Señorita Clara, por favor, no interrumpa el proceso legal con... Señor Peterson, lo interrumpí con firmeza, manteniendo el contacto visual con mi hermano, cuya sonrisa burlona empezaba a desvanecerse. John tiene razón, debemos revisar la autenticidad de una firma. Pero no la de mi padre en este testamento. Debemos revisar la autenticidad de la firma que él falsificó hace meses, pensando que nadie lo sabría. La mención de la palabra falsificó hizo que John se petrificara. Su rostro pasó del rojo ardiente de la rabia al blanco cerúleo del terror. Su respiración se detuvo. La pared detrás del notario se iluminó de repente. No era un video dramático, ni una foto. Era una simple pantalla de audio, con la onda sonora de una grabación digital. El texto en la pantalla mostraba claramente la fecha. Hace 7 meses. El nombre del archivo, conversación 20 de mayo firma. El notario y los demás familiares se giraron para mirar la proyección, sus cabezas moviéndose al unísono, como un grupo de marionetas manipuladas por un hilo invisible. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Y entonces, proyecté la prueba. El altavoz cobró vida, llenando la espaciosa sala de juntas con una voz familiar, inconfundible, la voz de John, aunque sonaba más tensa y baja. Voz de John, grabación. Te dije que tenía que ser idéntica, ¿entiendes? Papá estaba demasiado débil ese día, no iba a revisar nada. Necesito que esa transferencia de las acciones de Boston parezca hecha por él, con fecha de 3 meses antes de que la enfermedad empeorara. Un murmullo de horror recorrió la sala. La tía Eleanor se llevó una mano temblorosa a la boca. John intentó reaccionar. Su primera reacción fue de negación violenta. «Esto es falso, es una manipulación, Clara. Apaga eso ahora mismo», gritó, intentando abalanzarse sobre mí para arrebatarme el teléfono, pero el notario, reaccionando instintivamente, lo detuvo poniendo su brazo delante. Voz de John, grabación, un poco más clara. «Sí, la firma de la venta del apartamento de Londres. Esa es la clave. Si podemos mover ese dinero antes de que el testamento sea final, no estará en la masa hereditaria.
Nadie revisará una firma de hace un año, y el notario de Londres es un idiota. Solo tú puedes replicar la caligrafía de papá también. La grabación continuó, revelando los detalles más íntimos y vergonzosos de su plan. Mencionó la cantidad de dinero desviada, el nombre del cómplice, a quien llamó Miguel, e incluso el momento exacto en que había entrado en la oficina de papá, aprovechando su siesta vespertina, para estampar la firma falsificada en los documentos de transferencia. La conmoción era palpable. Los primos que siempre habían apoyado a John se miraban entre sí, sus rostros reflejando la vergüenza y el desconcierto. Yo, mientras tanto, permanecía sentada, observando a mi hermano. Su máscara de arrogancia se había desmoronado, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que siempre había intentado ocultar. La voz de John en la grabación era la prueba irrefutable de que él, no yo, había estado socavando el patrimonio familiar, y lo había hecho con una frialdad y una premeditación escalofriantes. Mientras él me humillaba frente a todos con acusaciones vagas sobre mí, irresponsabilidad, yo había estado guardando, en secreto, la prueba de su crimen real. El audio duró apenas 3 minutos, pero en el tenso ambiente de la sala de Boston, pareció una eternidad. Cuando la grabación finalizó y solo quedó el zumbido eléctrico del altavoz, la sala quedó en un silencio sepulcral, más denso y sofocante que el que había precedido la lectura del testamento. Mis ojos no se apartaron de John. Vi cómo el pánico se convertía en desesperación. Clara, por favor, no. Eso es una broma. Es un montaje. Intentó balbucear, su voz rota, apenas un susurro. No, John. No es una broma, dije, mi voz firme y resonante por primera vez en mi vida ante él. Me levanté lentamente, recogiendo el proyector y el altavoz. Ese audio es la prueba de que don Ricardo no estaba intentando arruinarte con su testamento. Él estaba tratando de proteger lo que quedaba de su legado de ti. El aire se había vuelto irrespirable. La verdad me había liberado. Ya no era la oveja negra la parásita, la fracasada. Yo era la persona que había visto la injusticia y había actuado en la sombra, esperando el momento decisivo para revelar la verdad que me devolvería mi voz. John, mi propio hermano que me había humillado frente a todos, ahora estaba expuesto, su rostro cubierto de sudor frío, sabiendo que su ambición había sido su ruina. El señor Peterson, el notario, miraba los documentos, su mente ya calculando las implicaciones legales del audio que acababa de escuchar. Ese día todo había cambiado. Target alcanzado. Se detiene la narrativa. El aire se había vuelto irrespirable. La verdad me había liberado. Ya no era la oveja negra, la parásita, la fracasada. Yo era la persona que había visto la injusticia y había actuado en la sombra, esperando el momento decisivo para revelar la verdad que me devolvería mi voz. John, mi propio hermano, que me había humillado frente a todos, ahora estaba expuesto, su rostro cubierto de sudor frío, sabiendo que su ambición había sido su ruina. El señor Peterson, el notario, miraba los documentos, su mente ya calculando las implicaciones legales del audio que acababa de escuchar. Ese día todo había cambiado. El silencio que siguió al cese de la grabación no era meramente la ausencia de sonido. Era un vacío denso y frío, cargado con el peso de la traición expuesta. John seguía allí, petrificado, inclinado sobre la mesa de caoba como si el simple acto de enderezarse lo fuera a desintegrar. El sudor le resbalaba por las sienes, empapando el cuello almidonado de su camisa, y el olor a pánico metálico y ácido se mezcló con el aroma pesado del cuero y la cera de la madera pulida. Sus ojos, antes 2 pedazos de hielo arrogante, ahora eran cuencas vacías, incapaces de procesar la magnitud de su caída. Lo observé. Por primera vez en 40 años, no sentí miedo, ni rabia, solo una piedad distante, casi científica. Había pasado toda su vida construyendo una fachada de superioridad moral y financiera, y yo, la artista arruinada, la artai, parásita, lo había desmantelado con 3 minutos de audio digital. Clara, por favor, no. Eso es una broma. Es un montaje, intentó balbucear, su voz rota, apenas un susurro que luchaba por salir de una garganta seca. Su mano temblaba visiblemente mientras intentaba alcanzar el vaso de agua, fallando el agarre y derramando unas gotas sobre los documentos. No, John, no es una broma, dije, mi voz firme y resonante por primera vez en mi vida ante él. Me levanté lentamente, recogiendo el proyector y el altavoz, mis movimientos lentos y deliberados, diseñados para prolongar su agonía. Cada uno de mis pasos resonaba con la autoridad que él siempre me había negado. Ese audio es la prueba de que don Ricardo no estaba intentando arruinarte con su testamento. Él estaba tratando de proteger lo que quedaba de su legado de ti. Hice una pausa. La araña de cristal brillaba sobre nuestras cabezas, reflejando la luz en miles de destellos, pero la atmósfera en la sala se sentía oscura, cavernícola.
¿Recuerdas, John, hace 20 años cuando papá me cortó el acceso a la Fundación de Arte porque le dijiste que yo malgastaría el dinero en tonterías bohemias? Mi tono era bajo, casi confidencial, pero cada palabra atravesó el silencio. Y hace 10, cuando te aseguraste de que no obtuviera ese préstamo para mi galería, llamándome irresponsable frente a la junta, siempre fuiste la voz de la razón, el hijo pródigo, el único digno de la confianza de papá. Siempre te aseguraste de que yo ocupara mi lugar predefinido, la oveja negra que justificaba tu propia luz. Me incliné ligeramente sobre la mesa, replicando la postura intimidante que él había usado solo minutos antes, pero mi intención no era física, sino emocional. Tú me llamaste parásita hace un momento, continué, dejando que la palabra flotara. ¿Un parásito? Yo, que me fui de esta casa para poder respirar y construir algo mío, aunque fuera pequeño y frágil. Tú, John, el hombre de negocios brillante que no podía esperar a que el cuerpo de su padre se enfriara para mover millones de dólares en acciones, falsificando su puño y letra. ¿Quién es el verdadero parásito aquí? ¿Quién ha estado drenando la vida y el honor de esta familia? John intentó responder, quizás para lanzar una última negación desesperada, pero solo logró un sonido gutural, un ahogo. Su cuerpo se desplomó ligeramente hacia adelante, y tuvo que aferrarse al borde de la mesa, la madera fría y dura. El señor Peterson, el notario, finalmente rompió su inmovilidad. Había estado observando la escena con la concentración clínica de un médico forense. Ajustó sus gafas y se enderezó, su postura de repente transformándose de administrador de un testamento oficial de la corte. Señor John, señorita Clara, dijo Peterson, su voz adquiriendo una autoridad legal inquebrantable, como si hubiera cambiado de traje de civil a una toga judicial. La evidencia presentada aquí es de extrema gravedad. Constituye una confesión indirecta de fraude documental y malversación de fondos. Dada la naturaleza de la grabación, que implica un movimiento financiero significativo fuera de la masa hereditaria, tengo la obligación profesional de suspender la lectura del testamento y notificar a las autoridades competentes, además de asegurar la evidencia. Se dirigió a mí. Señorita Clara, debo pedirle formalmente una copia de esa grabación, certificada con la huella digital del móvil o el dispositivo desde donde fue reproducida. Este material debe ser asegurado inmediatamente para evitar cualquier alteración. Mi tía Eleanor, que había permanecido hasta ese momento como una estatua de mármol gris, de repente dejó escapar un sollozo ahogado. El sonido era minúsculo, pero en el silencio absoluto de la sala, resonó como un trueno. Ella era la hermana mayor de mi padre, y siempre había sido una mujer de principios rígidos. Ver a su sobrino, el hijo predilecto, expuesto como un criminal ante notario, la había destrozado. Sofía, mi prima, que me había preguntado si no iba a defenderme, ahora mantenía la mirada fija en la alfombra persa, evitando cualquier contacto visual, ni conmigo ni con John. El apoyo tácito que la rama familiar siempre había brindado a John se evaporaba en el aire denso de la sala. La lealtad en esta familia siempre había sido una moneda de cambio, y John acababa de declararse en quiebra moral. Pensé en mi padre. Él había muerto hace 6 meses, consumido por una enfermedad que, en sus etapas finales, lo había vuelto vulnerable. Yo había regresado a Boston, no para mendigar como John pensaba, sino porque había notado movimientos extraños en las cuentas que aún monitoreaba discretamente. El notario, Peterson, se levantó y recogió los documentos del testamento, colocándolos en una carpeta marrón, con un movimiento final y decisivo. El clac del cierre de la carpeta fue el sonido de un final abrupto, no solo para la lectura, sino para la vida que John había conocido. John, dije, mi voz suavizándose ligeramente pero sin perder su filo acerado. Papá lo supo. Se dio cuenta de lo que estabas haciendo antes de que fuera demasiado tarde. Por eso me incluyó explícitamente en el testamento con Nantucket. No fue manipulación de mi parte. Fue su último acto de justicia. Él estaba protegiendo el único lugar que yo realmente amaba de la avaricia que finalmente te ha consumido. Nantucket. La vieja casa de verano que había sido mi santuario. La joya que yo no había valorado más allá de su cotización inmobiliaria, pero que para mí era el recuerdo tangible de la única vez que me sentí verdaderamente amada y aceptada por mi padre. John había creído que la exclusión del testamento era un castigo. En realidad, era la retribución que permitiría a Clara restaurar el honor que él había destruido. John levantó la cabeza. Había lágrimas, no de arrepentimiento sino de rabia impotente, surcándole el rostro pálido. «Me arruinaste», logró susurrar. «Tú te arruinaste, John», repliqué con calma glacial. «Yo solo te entregué la cuerda que tú mismo habías tejido». Me acerqué a Peterson y le entregué mi teléfono. «Todo está respaldado, señor Peterson. No hay forma de que esto sea refutado». El cómplice Miguel,
era el ex asistente de la contabilidad forense que contraté hace 4 meses. Él aceptó colaborar a cambio de inmunidad. Mi trabajo está hecho. El notario asintió gravemente. Él entendía. Esto no había sido una confrontación impulsiva, sino una emboscada meticulosamente planeada, ejecutada con la precisión de un reloj suizo. Al salir de la sala de juntas, dejando atrás la pesada puerta de roble, el ambiente exterior, aunque seguía siendo la impersonal oficina de un bufete de abogados de Boston, se sentía completamente diferente. Era más ligero, más brillante. Había dejado atrás no solo la sala, sino el fantasma de la Clara de antes, la que se encogía ante los ataques de su hermano. Escuché el débil sonido de la voz del notario comenzando a hablar con John, probablemente sobre la necesidad de contactar a un abogado criminalista. El tono era profesional pero implacable. Caminé hacia la calle, sintiendo el aire fresco de la tarde en mis pulmones. El sol poniente teñía los rascacielos de cobre y oro. Miré mi reflejo en un escaparate cercano. La mujer que me devolvió la mirada estaba cansada. Sí, pero su columna vertebral era recta, y sus ojos, al fin, eran libres. La venganza no era dulce, era fría y agotadora, pero la justicia era una liberación que valía cada hora de espera en las sombras. Yo era la dueña de Nantucket, lo que era más importante, la dueña de mi propia historia. El testamento de mi padre no solo me había dado una propiedad, me había dado la oportunidad de reescribir mi legado, y al hacerlo, había enterrado la tiranía de mi hermano de una vez por todas. La guerra que John había querido librar siempre había sido contra mí, pero nunca se dio cuenta de que yo había estado preparándome para esta batalla toda mi vida, y yo había ganado. Era hora de ir a Nantucket. Asala quedó sumida en un silencio tan absoluto, tan denso, que cada respiración superficial parecía un grito. El zumbido constante del proyector en la esquina, que aún mostraba la hora exacta de la confesión grabada de John, era lo único que desafiaba la quietud opresiva. Era un silencio diferente al que había precedido la humillación. Este era el silencio de la conmoción colectiva, de la verdad innegable que se había proyectado con luz fría sobre un escenario de avaricia familiar. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí. No ya con lástima o juicio, sino con una mezcla de horror y asombro por la magnitud del secreto que había guardado. La máscara que John había llevado durante toda su vida se había disuelto, y lo que quedaba era una furia descontrolada, un animal acorralado. John no gritó de inmediato. Primero, sus manos se cerraron tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos y luego rojos, como si estuviera tratando de contener una erupción volcánica interna. Miró el rostro pálido y aturdido del notario, el señor Peterson. Y luego, con una lentitud aterradora, giró la cabeza para enfocarme. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia del heredero legítimo, ahora ardían con un odio primario, un deseo visceral de aniquilar la fuente de su destrucción. Fue un cambio físico palpable. Su postura se encogió ligeramente, su camisa de vestir parecía apretarle el cuello, y la vena en su sien palpitaba frenéticamente. ¡Mentirosa! Fue el primer sonido que escapó de sus labios. Un rugido ronco y desgarrador que hizo eco en el costoso revestimiento de madera de la biblioteca. Esto es una manipulación barata. Una edición malintencionada. Siempre fuiste una envidiosa, Clara, siempre intentando arruinar lo que papá construyó. Se levantó de golpe, la silla de caoba raspando el piso de mármol con un chirrido estridente que perforó el silencio. La mesa tembló bajo la fuerza de su movimiento. Yo, sin embargo, permanecí sentada, la luz del proyector iluminando mi rostro. Sentía una calma helada que nunca había conocido, una fuerza que había nacido del dolor acumulado de años de desprecio. La humillación pública que él me había infligido minutos antes, la acusación de arruinar a la familia por años, palidecía ante la evidencia de su propia traición. Lo miré con una quietud que lo enfureció aún más. Mi silencio era mi arma más poderosa en ese instante. Cuando John se lanzó hacia mí, fue como una ráfaga oscura de violencia contenida. Su objetivo no era hablar, ni siquiera discutir. Era el castigo físico, la necesidad de silenciar a quien había revelado la verdad. Pero antes de que pudiera llegar a mí, dos de nuestros primos, hombres que habían permanecido discretos durante años de dramas familiares, reaccionaron instintivamente. Lo interceptaron, sujetándolo firmemente por los brazos. John forcejeó con una rabia desesperada, gritando insultos ahogados que ya no tenían peso. ¡Suéltame! Ella lo planeó. Ella ha estado esperando esto. Es una desgracia para los Peterson. Sus palabras rebotaban inútilmente contra las paredes. Pero la familia, esa misma familia que me había permitido ser la oveja negra, ahora veía la verdad proyectada. El verdadero cáncer, el verdadero destructor de la herencia de papá, era John. El señor Peterson, el notario, un hombre de edad avanzada y gran experiencia en la alta sociedad de Boston, había recuperado su compostura profesional.
Se puso las gafas de lectura que había retirado brevemente y levantó una mano firme, cortando el caos. Su voz era grave, autoritaria, un ancla en medio de la tormenta. «Suficiente, John. Deténganse todos», ordenó el notario, y milagrosamente, el forcejeo disminuyó. «Señorita Clara, ¿puede confirmar que esta grabación de audio fue obtenida legítimamente, y que la voz pertenece a su hermano, el señor John Peterson?» Me puse de pie lentamente. No había prisa. Cada movimiento mío ahora tenía el peso de la validación. Sentí el poder de la verdad recorriéndome. Una energía que disipaba el dolor que había guardado en secreto durante meses. «Sí, señor Peterson», respondí. Mi voz era clara y firme, sin el menor temblor. «Esa es la voz de John, y en caso de que necesite confirmación adicional, el archivo original fue grabado hace 3 meses en la oficina de papá, un mes después de que él falleció, cuando John pensó que estaba solo». El notario asintió gravemente, su rostro sombrío. «Dado el contenido de esta evidencia, que implica directamente la falsificación de documentos legales y fraude testamentario, me veo obligado a suspender inmediatamente la lectura del testamento de don Ricardo. Esto ya no es un asunto privado de herencia, sino un caso criminal grave». Sacó su teléfono móvil, un gesto que pareció más final que cualquier golpe de martillo. «Llamaré a las autoridades de Boston. El registro de esta reunión, y la prueba que acaba de ser presentada, serán entregados a la policía». La mención de la policía actuó como un electroshock en la sala. John dejó de forcejear, se quedó quieto, su rostro cubierto de sudor, los ojos fijos en el notario con una expresión de súplica desesperada que no le sirvió de nada. Se había dado cuenta de que su juego había terminado, no con una reprimenda familiar, sino con la ruina legal. Finalmente, giré mi cuerpo por completo para enfrentar a John, que ahora estaba siendo sostenido como un criminal común. Durante años, él había intentado empequeñecerme, hacerme sentir invisible y fracasada. Su desprecio había sido un veneno lento que yo había bebido en silencio, pero ese día todo cambió. Ya no era la víctima pasiva. «¿Me recuerdas, John?», le pregunté, dando un paso adelante. Mi voz era baja, pero resonó en el silencio, capturando la atención de todos en la habitación. «Hace solo unos minutos, me humillaste frente a toda nuestra familia. Dijiste que yo era la única culpable de arruinar el nombre de Peterson, que mi vida había sido un fracaso constante». John no respondió, solo me miró con una intensidad asesina, pero la fuerza había abandonado su cuerpo. «Lo que tú no sabías, querido hermano», continué, dejando que la palabra hermano cayera como ceniza fría, «es que mientras tú me atacabas con tus mentiras públicas, yo guardaba en secreto, justo aquí», me señalé el pecho, la prueba que demostraba quién era el verdadero destructor, el verdadero ladrón. Miré a la familia, cuyos rostros reflejaban ahora el entendimiento del dolor que había soportado. Durante meses, llevé esa carga, ese conocimiento, no por malicia, sino esperando el momento en que la verdad tuviera el máximo impacto. El momento en que ya no pudieras manipular a nadie más, ni siquiera a papá en la memoria. Volví a mirar a John, y esta vez, mi mirada no contenía odio, sino una profunda y liberadora piedad por su propia miseria. «Tú creíste que el dinero y la codicia te harían más grande, John. Pero en tu avaricia, olvidaste que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz». Me acerqué un paso más, lo suficiente para que él sintiera la intensidad de mi convicción. «Tú me humillaste. Pero yo, John, yo te expuse. Revelé la verdad que me liberó y te destruyó». La sala quedó en un silencio tan espeso que el sonido de las sirenas acercándose, aunque todavía lejano, se sintió como el trueno de la justicia. Era la prueba de que el notario no había bromeado. La maquinaria de la ley ya se estaba moviendo. Los primos soltaron a John, quien se desplomó en la silla que antes había ocupado con tanta arrogancia. Su cabeza cayó sobre sus manos, y aunque no lloraba, su cuerpo temblaba con la realización de su pérdida irreversible. No solo había perdido la herencia, había perdido su reputación, y más importante, su libertad. Me di la vuelta y miré a mi familia. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que justificar mi existencia, mi carrera, o mis decisiones de vida. El peso de años de desprecio silencioso se había levantado de mis hombros. La liberación era física. Sentía mis pulmones expandirse con aire fresco por primera vez en años. Papá siempre supo quiénes éramos realmente, dije en voz baja, dirigiéndome a la habitación, pero pensando en don Ricardo. Él me dejó la propiedad en Nantucket porque sabía que yo la amaba, porque yo entendía el valor de algo más allá de los números bancarios. John no lo entendió. Papá no quería que la familia se arruinara, y yo al revelar la verdad, honré su memoria mucho más de lo que John jamás podría haber hecho fingiendo su firma. El silencio que siguió a mis palabras fue de reconocimiento absoluto.
Mis tías, mis primas, incluso aquellos que siempre me habían mirado por encima del hombro, ahora me veían con un respeto forzado pero genuino. Yo, la oveja negra, me había convertido en la guardiana de la integridad de la familia Peterson, al menos de lo que quedaba de ella. El notario, el señor Peterson, se acercó a mí con una expresión de respeto. Señorita Clara, ha demostrado una valentía inusual. Necesitaré que me acompañe para firmar su declaración ante las autoridades. Asentí. Mi misión estaba cumplida. Mientras me dirigía hacia la puerta, las luces de la policía ya parpadeaban débilmente a través de las cortinas de la biblioteca. John seguía encorvado en la silla, una figura patética de ambición frustrada. No me detuve a mirarlo de nuevo. Ya no tenía poder sobre mí. Ese día todo cambió. John fue expuesto por su propia codicia. Y yo, Clara, la hija que siempre fue menospreciada, recuperé mi valor y mi voz. La verdad, guardada en secreto durante meses, me había liberado. Salí de esa mansión de Boston, no como la paria, sino como la mujer que había encontrado la justicia inmediata, frente a todos, restaurando la dignidad que mi propio hermano había intentado robarme. El dolor de la humillación había sido el precio, pero la catarsis de la revelación había sido mi recompensa. Fin del bloque 4/4. Mientras me dirigía hacia la puerta, las luces de la policía ya parpadeaban débilmente a través de las cortinas de terciopelo de la biblioteca, proyectando destellos intermitentes y azules sobre el pulido suelo de caoba. Ese brillo frío e intrusivo era el preludio de la justicia que venía a cobrar su deuda, un contraste violento con la luz dorada y suave que la familia Peterson siempre había intentado proyectar sobre sí misma. John seguía encorvado en la silla, una figura patética de ambición frustrada. Su postura ya no era de desafío, sino de absoluta rendición. Había desaparecido el rastro de la arrogancia que había definido cada uno de sus movimientos desde la infancia. Ahora solo quedaba la imagen de un hombre que había perdido todo por un exceso de codicia. No me detuve a mirarlo de nuevo, pero el eco de su derrota resonaba en cada uno de mis pasos. Era un sonido sordo, el final de una larga y dolorosa sinfonía. Ya no tenía poder sobre mí. El señor Peterson, el notario, me detuvo suavemente antes de llegar al umbral. Su rostro, surcado por la experiencia y el conocimiento de innumerables dramas testamentarios en la élite de Boston, mostraba ahora un matiz de admiración profesional. Señorita Clara, comenzó, su voz ya no era la grave ancla de la autoridad legal, sino algo más confidencial, casi paternal. Debo confesar que, en mis 40 años de carrera, nunca he presenciado una exposición tan metódica, y francamente, tan devastadora. La ejecución de su estrategia fue impecable. Usted esperó el momento de máxima vulnerabilidad de su hermano, justo después de que él se sintiera invencible. Un ajedrez magistral. Asentí aceptando el cumplido sin falsa modestia. No era un momento para la humildad. Era un momento para reconocer la fría y calculada determinación que había requerido mi venganza. La justicia requiere paciencia, señor Peterson. Respondí, sintiendo el aroma del papel antiguo y el cuero de los libros que saturaba la biblioteca. Y mi hermano me dio meses de tiempo para perfeccionar mi jugada. El notario me tendió la mano, y el apretón que me dio fue firme y respetuoso. Un gesto que valía más que todos los discursos huecos que mis parientes habían pronunciado sobre la integridad familiar. Necesitamos formalizar su declaración inmediatamente, ya que las autoridades están a punto de entrar. La grabación y mi testimonio confirman el fraude, pero su relato de cómo obtuvo la prueba y la llevó hasta este momento es vital. Mientras me giraba para seguirlo, mis ojos se encontraron fugazmente con los de mis tíos y tías, que se habían agrupado cerca de la chimenea, como buscando calor en medio de la helada vergüenza. El silencio que emanaba de ellos era punzante. Ya no había desprecio en sus miradas, ni lástima, sino una incómoda mezcla de culpa y, lo que era peor para ellos, el reconocimiento de que yo, la oveja negra, la artista fracasada que había preferido Nantucket a Wall Street, había sido la única persona con la valentía moral de salvar el apellido de una deshonra aún mayor. Vi a mi tía Eleanor, la que siempre me había criticado por no encontrar un esposo adecuado, y por mis elecciones bohemias, secándose una lágrima furtiva. No era una lágrima por John, era una lágrima por el escándalo que se cernía sobre ellos. Pero en sus ojos, por primera vez, encontré un destello de arrepentimiento. Se habían pasado años permitiendo que John me relegara, que me tratara como un apéndice innecesario del árbol genealógico. Ahora la rama que intentaron podar era la única que seguía en pie. Ustedes no necesitan decir nada, dije, dirigiendo mi voz a la habitación, sin elevar el tono, manteniendo la calma que era ahora mi armadura. Durante años, mi fracaso se usó como una vara para medir la supuesta superioridad de John. Hoy, mi éxito es el silenciamiento de su mentira. Espero que recuerden esta lección cuando hablen del legado de papá. Él siempre valoró la honestidad por encima de los balances. Sentí como la sangre se me calentaba en las venas,
no por ira, sino por la liberación definitiva. Cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de la Clara del pasado, la que se encogía ante el juicio familiar. Me acerqué a la mesa de caoba donde todavía reposaba la carpeta del testamento. La luz del proyector que seguía emitiendo el zumbido constante y proyectando la hora de la confesión de John en la pared, se apagó finalmente, sumiendo el área en una oscuridad que parecía simbólica. El notario había retirado el cable. El súbito silencio, solo roto por el creciente sonido de las sirenas que ya estaban doblando la esquina de la mansión, era ensordecedor. Di un último vistazo a John. Su cabeza seguía entre sus manos, pero ahora estaba gimiendo, un sonido bajo y animal, no de tristeza, sino de rabia por la pérdida. Era el sonido de un rey destronado, que no podía creer que su corona se había evaporado. Mi corazón no sintió triunfo, sentí una piedad fría, la misma piedad que uno siente por un insecto aplastado por su propia ambición. Él había forzado esta colisión, y yo simplemente había sido el vehículo de la verdad. Mi mente vagó por los meses de preparación. Recordé las noches sin dormir revisando los archivos de papá, buscando la debilidad de John, sabiendo que tenía que ser meticulosa porque John no dejaría nada al azar. La grabación, tomada fortuitamente cuando John se jactaba de su genialidad al falsificar la firma de don Ricardo, había sido mi billete a la libertad. Había sido difícil guardar ese secreto, vivir la farsa de la hija patética mientras cargaba con la prueba de la destrucción inminente de mi hermano. El dolor de la humillación había sido el precio, sí, pero había sido un dolor funcional, una inversión en el futuro. Al pasar junto a la ventana, pude ver claramente las luces rojas y azules bailando sobre los arbustos de boj perfectamente podados de la entrada. El aire fresco y húmedo de la noche de Boston se colaba por una rendija de la ventana, y lo aspiré profundamente. Era un aire cargado de ozono, el olor limpio de la intrusión policial, y era, irónicamente, el aire más puro que había respirado en esa casa. El notario me hizo una señal discreta, y salimos de la biblioteca. La alfombra persa se sentía gruesa y suave bajo mis pies, pero la sentía como si pisara tierra firme por primera vez. En el amplio vestíbulo, con sus techos altos y la gran escalera que John siempre había usado como un trono, las figuras de dos policías uniformados ya estaban hablando con el mayordomo, un hombre estoico que intentaba mantener la compostura de la casa a pesar del cataclismo. El notario se adelantó para identificarse, y yo me quedé de pie, sola por un instante, absorbiendo la escena. Había entrado en esa casa esa tarde como una sombra, la eterna segundona, la mujer que tenía que justificar su derecho a sentarse a la mesa. Salía como el punto focal de la verdad, la catalizadora de la caída de la dinastía. Un joven oficial de policía, con un rostro serio pero profesional, se acercó a mí después de hablar con el notario. Señorita Clara Peterson, entiendo que usted posee la evidencia crítica en este asunto de fraude testamentario. Así es, oficial, respondí. Mi voz no vaciló. La calma helada me había acompañado desde el momento en que pulsé play en el proyector, y ahora era parte de mí. Estoy lista para entregar la evidencia y mi declaración. Estoy cooperando plenamente para asegurar que se haga justicia. Mientras el oficial me guiaba hacia una sala lateral más discreta para tomar mi declaración, mi mirada se desvió por última vez hacia la entrada de la biblioteca. John no era visible, pero la puerta, abierta de par en par, revelaba el desorden que había dejado su rabia. Pensé en mi padre, don Ricardo Peterson, un hombre que había construido su fortuna con astucia, pero que había valorado la lealtad. Él me había dado la propiedad de Nantucket, no como una limosna, sino como un refugio, un lugar donde yo podía ser auténtica. Al revelar la verdad, yo no solo había salvado la herencia, la parte legítima, sino que había salvado el nombre de mi padre de ser profanado por la codicia de su propio hijo. Yo era la única que había honrado su deseo de integridad. La humillación que John me había infligido, la pública y cruel burla sobre mi falta de éxito profesional, se había disuelto completamente. Había sido el combustible de mi fuego. Él pensó que el desprecio público me paralizaría. En cambio, me dio la perfecta coartada para actuar sin piedad. Mientras me sentaba en la silla auxiliar para comenzar mi declaración ante el oficial, sentí un peso menos en el alma. La liberación era física, como si un corsé invisible que había usado durante toda mi vida se hubiera desabrochado. Ya no era la víctima pasiva, la hermana envidiosa, o la hija fracasada. Ese día, todo cambió. John fue expuesto por su propia codicia, y yo, Clara, la hija que siempre fue menospreciada, recuperé mi valor y mi voz. La verdad, guardada en secreto durante meses, me había liberado. Salí de esa mansión de Boston, no como la paria que había entrado, sino como la mujer que había encontrado la justicia inmediata, frente a todos. La catarsis de la revelación había sido mi recompensa, y lo que me esperaba afuera, en la noche fría de Boston, ya no era la sombra de la casa Peterson,
sino la luz clara y prometedora de mi propia vida finalmente restaurada. Había luchado por mi dignidad y la había ganado. Fin del bloque.